ahora lo que me quiero dedicar mi tiempo es a seguir yendo para adentro, a crecer, ¿no? Sanando mis heridas y seguir creciendo. Dos, a servir a la gente y a partir de esas, de servir, conectar con la gente. Y tres, a crear cosas, también a divertirme, a crear, a gozar, ¿no? A desarrollar cosas nuevas, nuevos proyectos. Entonces, todo lo que englobe ahora, de ahora en adelante, como estas tres frases, es algo que yo le voy a dar prioridad y le voy a destinar mi tiempo. Hola, soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas que se atrevieron a construir su vida ideal y que nos explican su transformación. El mundo necesita más gente trabajando para convertirse en quienes quieren ser, y te invito a registrarte a nuestro próximo masterclass gratuito sobre herramientas para construir tu proyecto de persona y vida ideal en caminosextraordinarios.com/masterclass. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, mi invitado de hoy es Pablo Sánchez. Pablo es conocido en foros públicos por ser un empresario que ha estudiado cómo jugar el juego del dinero y por su obsesión con el desarrollo personal durante los últimos 20 años. Hace un año, Pablo decidió tomarse un periodo de búsqueda del vacío para definir qué juegos quiere jugar a lo largo de su vida. Hoy hablamos de las necesidades del alma y del ego, de por qué la paternidad es el camino de desarrollo personal más importante que hay, de lo que significa ganar el juego del dinero y de las respuestas a las que ha llegado en su búsqueda del vacío. Esta es una conversación llena de sabiduría. Pablo, es un verdadero placer tenerte acá. Bienvenido. ¿Cómo estás, Oscar? Muchas gracias por invitarme aquí a platicar en tu espacio. Fíjate, Pablo, que estoy sumamente emocionado de que estés acá. Y también me gustaría abrir preguntándote quién es Lucía y qué le dices todos los días. ¿Quién es Lucía? Pues Lucía es la personita que acaba de llegar a mi vida, ¿no? Hace un mes mi primera hija. Este, y pues nada, últimamente empezando en este tema de la paternidad que por tantos años había querido entrar y que también los azares de la vida me llevó a trabajar en la industria de la paternidad, ¿no? Entonces, es algo que de forma un poco eh, fortuita he estado involucrado en el mundo de la paternidad muchos años sin ser papá como tal. Pero bueno, pues es mi hija y nada, lo que le digo todos los días es que, pues que la amo mucho y que sin duda va a ser mi gran maestra porque yo veo la paternidad como el camino de desarrollo personal más importante que tenemos los seres humanos. Entonces, pues ando en esas, estoy empezando este camino, a ver qué tal. No, muchísimas felicidades. Yo estoy súper emocionado desde que me dijiste que nació y me encantará ver tu recorrido como padre. Entonces, ahorita seguro llegaremos más a profundidad en este tema, pero me gustaría, Pablo, si pudieras, como para quien no te conozca, dar una breve explicación de tu camino de vida que ha sido fascinante, más o menos quién has sido y qué has hecho. A ver, es complicado, la verdad es que platicarlo, porque pues tiene muchas aristas. Pero bueno, si pudiera definir mi camino de vida, te diría que mi camino de vida extraordinaria, a lo mejor como se llama este episodio, es un camino constante, ¿no? O sea, no es un destino. De hecho, hoy, como que estaba pensando y diciendo, pues ahorita a lo mejor estoy medio jodido, ¿no? Ahorita sigo en mi camino como del héroe, sigo en mi camino de vida extraordinaria. Se me están presentando retos importantísimos, emocionales hoy en día. Y entonces, bueno, lo que te quería decir es que mi camino es un camino como con el objetivo, yo creo que más importante de mi salud emocional y mi salud mental. Así es como yo lo veo, ¿no? O sea, como yo vivo mi camino, vivo mi vida, es un camino de búsqueda de la salud emocional y la salud mental. Y un poco el contexto de mi historia es, yo nazco en una familia en donde por diferentes circunstancias, tanto mamá, papá, hermanos, donde crezco, como crezco, etcétera, yo siento como una carga de muchísima expectativa en mí
y también siento como una necesidad de validación, ¿no? O sea, como de reconocimiento, de decirle a mis papás que sí valgo la pena vivir, ¿no? De que sí, por algo estoy vivo. Entonces, eso aunado a un contexto de muchísimas presiones, tanto mi papá como mi mamá, pues mi camino me lleva, yo creo que desde los, no sé, 10 11 años a entrar a una depresión, ¿no? Yo creo que yo entré a una depresión de los 10 años a los 18 años. Si recuerdo mi vida de chavo, la verdad es que nunca me acuerdo como una vida alegre, como una vida feliz. Y después de hacer como mucho trabajo de introspección, entro en el entendimiento de que pues tuve una depresión en mi adolescencia y en mi infancia importante, ¿no? Y a partir de eso, a los 18, 19 años, tengo un quiebre importante ya de esta depresión, ¿no? Como en las etapas finales de la depresión, en donde realmente tengo una desconexión muy importante conmigo mismo. Y a partir de ahí empiezo, pues, como esta segunda etapa de mi camino de vida, que es un camino de autoconocimiento, de redescubrimiento, de entender quién soy, de redefinir cuál es mi nueva identidad, de redefinir mi nuevo camino. Y a partir de ahí, pues ha sido un camino que sin duda todos los días lo vivo, ¿no? Y esta semana me volvió a pasar lo mismo, o sea, es un camino que no se gana necesariamente, ¿no? Sino que se va construyendo día a día. Pero lo que sí estoy totalmente consciente y convencido es que mi camino de vida extraordinaria es un camino para encontrar la paz mental y la paz emocional. Fíjate, qué interesante que mencionas eso, porque, o sea, la gente que te conoce menciona que, tipo Javier Martínez Morodo dice, Pablo es la persona con mayor inteligencia emocional que yo conozco, y pues claramente llevas 20 años trabajando en este tema, entonces me parece que hay muchísimo por aprenderte, y también increíble saber que tú mismo reconoces que es un proceso constante, ¿no? Creo que eso es una verdad universal y lo va a hacer a medida que haya cambio en la vida. Eh, pero Pablo, me gustaría ir un poquito a este año más reciente, ¿no? Que tomas la decisión de hacer tu año de búsqueda del vacío. Y me gustaría que me llevaras a, antes de tomar esa decisión, ¿cómo era tu vida y qué te lleva a tomar la decisión de buscar el vacío? Y también, ¿qué significa buscar el vacío para ti? Uf, buena pregunta. Buena pregunta que no sé cómo contestar, pero bueno, ahí te va. En efecto, ¿no? Tomé este año la decisión de hacer una pausa importante en mi vida, sobre todo una pausa en el ámbito profesional, con el objetivo, y tiene todo que ver como con este camino de autoconocimiento, autodescubrimiento y de buscar siempre pues mejorar y la paz mental y el desarrollo personal. Lo hice con el objetivo de experimentar esta ansiedad del vacío, ¿no? Últimamente, yo las decisiones profesionales, sobre todo que había tomado antes de este año, habían sido muy driveadas como por este ímpetu, esta necesidad de entrar en proyectos, ¿no? Y me vi involucrado en 15 proyectos el año pasado, ¿no? Estaba dirigiendo esta plataforma de educación de parenting que te conté, pero también tenía un fondo de inversión, pero también manejaba un family office, pero también era consultor en diferentes proyectos, pero también era ángel inversionista, o sea, tenía demasiados proyectos al mismo tiempo, ¿no? Y obviamente, haciendo una reflexión, es como, ¿por qué llegué a tener tantos proyectos? ¿A dónde está mi necesidad interna de no poder estar quieto y de realmente estar todo el tiempo tratando de involucrarme en proyectos, ¿no? Y la realidad es que la realidad es que es así, o sea, yo siento muchas veces, como por esta misma autoexigencia que tengo de forma natural, siento muchas veces la necesidad de participar y de crear proyectos para no estar estancado, para no sentirme mal, ¿no? Y eso me llevó en mi vida a pues estar lleno de proyectos, estar lleno de responsabilidades y, y pues lo que decidí es, espérate, haz una pausa, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de realmente tener tantas cosas en tu vida y estar haciendo tantas cosas, ¿no? Y sobre todo, ¿desde dónde salieron esas decisiones? O sea, ¿estuvieron bien tomadas las decisiones? ¿Estuvieron mal tomadas? ¿Qué tanto fue un impulso? ¿Qué tanto fue circunstancial? ¿Qué tanto fue el contexto y tu historia lo que está creando
esta vida de oportunidades que tienes versus qué tanto tú de forma intencional lo estás creando, ¿no? Entonces, es un tema mucho más complejo en mi cabeza, como realmente lo pienso en ese momento, pero un poco el ejercicio puede decir, ¿qué pasaría si no hago nada durante un año? ¿No? O sea, si realmente hago un stop, un hard stop, y no hago nada de forma profesional y dejo que me llegue esta ansiedad del vacío, porque sabía que iba a llevar, ¿no? Y cuando me llegue, estar bien con esa ansiedad, ¿no? Y entender que en la ansiedad está el regalo, que en el dolor está el aprendizaje. Y entonces es una cosa que estoy experimentando durante este año. La verdad es que me ha costado muchísimo trabajo, pero entiendo cuál es el objetivo, entiendo que está ahí la ansiedad del vacío y sé que hay muchísimos regalos y respuestas ahí adentro. A ver, Pablo, y si tu vida, a partir del momento en que tomaste la decisión de brincar al vacío y buscarlo, hasta el día de hoy fuera una película estos últimos, ¿qué? 10 meses, ¿qué escenas meterías en el tráiler? Uy, este, pues primero, la primera es como la escena de estar pensando en el plan para llenarme de vacío, ¿no? Creo que ese proceso también fue muy importante, el proceso de toma de decisiones. Soy una persona que me gusta pensar mis decisiones, que me gusta tener certeza de las cosas que voy decidiendo, y entonces la primera parte sería eso, ¿no? Y ahí es una historia de, pues como de muchísima ilusión, ya sabes, como cuando estás planeando un viaje, que tienes como estos rushes de dopamina previo al viaje, que por ahí dicen que hasta se disfruta más el armado del viaje que el viaje per se. Me pasó un poco igual, ¿no? Entonces, cuando estaba planeando decir, bueno, vale, voy a hacer este proceso de sabático de aventarme al vacío, esa parte me emocionaba muchísimo, como, wow, a ver qué sucede, a ver qué emociones me vienen, qué oportunidades después se me van a abrir, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería la primera. La segunda fue, ok, tomo la decisión y después me despierto el día siguiente y digo, puta, ¿y ahora qué hago? este, y empieza la ansiedad desde el día uno, ¿no? Y esa ansiedad me llevó a no hacer cosas profesionales, pero sí a tratar de hacer muchas cosas en el día, ¿no? Como mantenerme ocupado. Es como que ya no estoy ocupado trabajando, ahora estoy ocupado haciendo cosas, lo que sea, ¿no? Haciendo el jardín, yendo a caminar, yendo a un museo, lo que sea, ¿no? Entonces viví una etapa ahí también intensa de ocuparme, ¿no? Y era como ocupar mi mente. Vino una etapa de mucha reflexión en esta película del sabático, en donde igual leí como varios libros de sabático y empecé a entender cómo me relacionaba yo con el vacío. Y entró esta etapa en donde yo le llamo más como el menos human doing y el más human being, en donde es no tienes que hacer nada. De lo que se trata realmente este tiempo es de no hacer nada y de más bien hacerte las preguntas importantes, de estar tranquilo, de solo estar y hacerte las preguntas importantes, y en las preguntas importantes vendrán las respuestas de lo que realmente estás buscando en este ejercicio del vacío. Entonces, entra esta tercera etapa que es como, bueno, ¿y qué? Ya o sea, me voy a relajar y voy a dejar nada más de estar. Y a partir de ahí empieza pues toda esta lucha entre la ansiedad de no hacer nada y los insights y el aprendizaje y sí, y la belleza de realmente entender por qué lo estaba haciendo. Y ya esta última etapa, que aparte ha sido una etapa extraña, porque es una etapa en donde acaba de nacer mi hija, entonces como que esta parte medio del vacío se rompe un poco, es la parte ahora de entender, bueno, ok, ¿cuál fue mi aprendizaje? ¿No? O sea, ¿cómo hago un recap? ¿No? ¿Cómo englobo todo este conocimiento, todo esto que viví durante este año y cómo lo encauzo a algo que realmente le quiera destinar mi enfoque, mi pasión, mi tiempo, mi talento, mi energía a crear? Entonces estoy viviendo esta última etapa, estoy entrando a esta última etapa con mucha duda, realmente, ¿no? Porque tengo la duda de realmente qué quiero hacer después, pero bueno, más o menos así se ha visto. No, espectacular, Pablo, y qué recorrido. Gracias por pasearme por las escenas, quedaron súper claras. Y me gustaría profundizar en una, y creo que gran parte de tu búsqueda del vacío era hacerte las preguntas adecuadas y encontrar ciertas respuestas. Entonces, me gustaría que me platicaras un poquito cuáles fueron esas preguntas que te fuiste haciendo y con qué respuestas diste.
Eh, a ver, preguntas importantes como ¿qué juego profesional realmente quieres jugar? ¿Qué juegos de vida quieres jugar? ¿Por qué estás jugando el juego de el reconocimiento profesional? ¿Por qué quieres crear empresa? ¿Por qué quieres ser director general? Como que entendí muy bien qué tipo de juegos quiero jugar en la vida y cuáles no. Y que no necesariamente estaba jugando los juegos que yo quería, sino más bien eran unos juegos un poco más de estatus impuestos por mi contexto, por mis miedos, por mis creencias, por mi círculo social, etcétera. Entonces, me ayudó mucho a redefinir estas grandes preguntas es en qué juego quiero jugar y creo que lo que más alineado está, o sea, las respuestas que ahorita he sacado es un juego mucho más y hasta lo escribí, ¿no? Es crecer sanando, contribuir sirviendo y crear gozando. Entonces, como que todo mi ejercicio me llevó a esta síntesis de estas tres frases que tiene que ver con, a ver, lo que yo haga en mi vida tiene que ver con mi crecimiento, ¿no? O sea, sanar, crecer sanando, ¿no? Con contribuir, conectar contribuyendo o contribuir conectando y por otro lado también crear gozando. Entonces, ahora lo que me quiero dedicar, mi tiempo es a seguir yendo para adentro, a crecer, ¿no? Sanando mis heridas y seguir creciendo. Dos, a servir a la gente y a partir de servir, conectar con la gente. Y tres, a crear cosas, también a divertirme, a crear, a gozar, ¿no? A desarrollar cosas nuevas, nuevos proyectos. Entonces, todo lo que englobe ahora, de ahora en adelante, como estas tres frases, es algo que yo le voy a dar prioridad y le voy a destinar mi tiempo, que no necesariamente antes ese era el drive, ese era el enfoque, sino había un drive un poquito más financiero o más de ego, o más de reconocimiento, etcétera. Eh, Increíble reflexión, Pablo. Y me interesaría también entender un poquito más sobre cómo llegaste a esas respuestas, porque entiendo que tú tienes una matriz de necesidades y que dentro de esa matriz como que tienes tus necesidades del ego y necesidades del alma y me parece algo increíble. Entonces, ¿pudieras platicarme un poquito más de cómo funciona esa matriz de necesidades y tus necesidades del ego y del alma y cualquier otra cosa relacionada? Esa frase, esa síntesis de frase, creo que responde mucho más a un ejercicio que hice este año como de definición de propósito personal y tiene que ver mucho más con la respuesta de la pregunta de si fuera a morir, ¿cómo moriría en paz? O sea, ¿en quién me tengo que convertir para morir en paz? ¿No? Y eso está mucho más alineado a las necesidades del alma, que ahorita explico un poco el marco mental o el framework que utilizo, pero a partir, ¿no? Como de hacerme esas preguntas de si me fuera a morir en paz, ¿en quién me tengo que convertir? Pues surgieron muchas ideas y es un ejercicio que hago y que escribo y después trato de hacer una síntesis de todo lo que escribo y obviamente salieron mucho estas partes de crece, de sirve, de conecta, de contribuye, de disfruta, de crea, ¿no? O sea, como todas estas palabras empezaron a salir en este ejercicio y ahí fue donde hice la síntesis de esta parte, ¿no? Y esto está muy alineado con lo otro que mencionas, ¿no? Que yo ahora en los proyectos que me quiero y que me empiezo a involucrar, lo que hago es que hago un análisis previo de cómo ese proyecto está sirviendo o está llenando mis necesidades del ego y mis necesidades del alma. Entonces, si tú me invitas a un proyecto, ¿no? Antes de decirte sí o no, o qué voy a ganar, qué voy a perder, etcétera, cuál es mi puesto, lo que yo hago es que hago un previo análisis, como muy intencional, de, ok, este proyecto, ¿cómo va a llenar de forma intencional mis necesidades del alma y mis necesidades del ego? Entonces voy a empezar por mis necesidades del alma, ¿no? Mis necesidades del alma son estas dos necesidades de crecer y de contribuir. Son estas necesidades que cuando las experimentas sientes como muchísima expansión. Entonces yo me hago la pregunta, ok, si me voy a involucrar en este proyecto, ¿cómo voy a crecer yo de forma personal? ¿Cómo me voy a retar a crecer? Y dos, ¿cómo voy a contribuir? Entonces esa es la primera etapa o la primera pata del framework. Y la segunda, y es como no nada más somos alma, sino también somos ego, tenemos necesidades del ego, que son estas necesidades de certeza o de seguridad, ¿no? De variedad o de pasión, que puede ser lo opuesto a seguridad, de reconocimiento o de valía, ¿no? Entonces también lo que hago es, ok, ¿cómo este proyecto me va a llenar estas cuatro necesidades del ego?
y lo pongo de forma muy puntual, ¿no? Me va a llenar desde un punto de vista económico, que tiene que ver más con mi sentido de seguridad y certeza, o me va a posicionar como marca personal o como persona en algún ámbito, entonces me llena más mi necesidad de significado o de valía, ¿no? O voy a conocer a gente increíble, entonces me llena más mi necesidad de conexión, o es un proyecto que me apasiona muchísimo porque me gusta mucho lo que se trata del proyecto, entonces va más a la necesidad de variedad. Entonces, lo que trato de hacer en cada proyecto ahora, a partir de este sabático, es diseñar este framework de cómo tomo esas decisiones, ¿no? Y entonces es cómo lleno mis 4 necesidades del ego y cómo lleno mis 2 necesidades del alma. Me parece increíble este framework, Pablo, porque está súper pensado. O sea, yo nunca había escuchado algo remotamente similar en alguien a la hora de tomar una decisión y me parece bastante interesante y algo súper aplicable en cualquier decisión. Entonces, gracias por compartir eso. Ahora, me gustaría entender también otra parte de la parte de identidad, ¿no? Entiendo que este año de búsqueda del vacío ha sido mucho de definir qué quieres hacer o en qué tipo de proyectos meterte o no, o cómo utilizar tu tiempo, pero la otra parte es la de exploración interna de quién eres. Y eres alguien que lleva trabajando ese tema 20 años, entonces me gustaría entender si ha cambiado algo en tu percepción de tu propia identidad a lo largo de este año, ¿o no? Sí, muchísimo. Y creo que, como lo mencioné al principio, mi identidad se va a transformar todo el tiempo y se ha ido transformando realmente todo el tiempo, desde que empecé un poco en este camino de autoexploración y de desarrollo personal. La verdad es que la identidad, ¿no? Se va forjando por tu contexto, por tus historias, por las historias que crees, por la religión que tienes, por la familia en donde toca nacer. Y eso va empezando a crear y a construir la identidad que tú tienes, ¿no? Y a partir de que te vayas cuestionando ciertas cosas y también que vayas experimentando otras cosas en la vida, pues tu identidad forzosamente va a cambiar. Y para mí ha sido un golpe importante matar mi viejo Pablo y tratar de generar una nueva identidad y un nuevo Pablo. Y eso ha sucedido varias veces. Y este año también está sucediendo, ¿no? O sea, como que matar también esta parte que yo tenía previo a este año de ser un empresario exitoso, de realmente tener que construir una empresa de muchísimos empleados, de tener un impacto con la empresa, de tener reconocimiento, de tener eh, todo eso, ¿no? Esa era una identidad que yo tenía muy arraigada y lo estoy hablando desde el punto de vista profesional, ¿no? Y hacer un trabajo este año y tratar de matar, ¿no? O intencionalmente matar esa identidad de Pablo y redefinir más mi nueva identidad, ¿no? Y creo que ahí es donde está la clave, es ser intencional en la redefinición de tu nueva identidad. Y entonces hoy mi identidad se ve un poquito más como yo sirvo, ¿no? Desde el punto de vista profesional, ¿no? Yo sirvo a personas a que logren tener una vida pues con más fulfillment, con más intencionalidad, sirvo a personas y juntos creamos beneficios económicos y juntos creamos cosas increíbles y juntos creamos proyectos que disfrutemos. Entonces, como que mi nueva identidad hasta profesional se ha vuelto mucho más amplia, entonces ya no me encajono como en esta identidad de soy el empresario, ¿no? Y también me ha sucedido en muchas otras cosas, ¿no? En la parte familiar, en la parte de pareja, en la parte de parenting. Entonces yo creo que el cambio de identidad es algo necesario que hay que revisitar cada ratito y repensar si esa nueva identidad te está sirviendo para la vida que quieres vivir o no. Fíjate, Pablo, algo que la gente que te conoce comenta mucho es que tú eres como un buscador, ¿no? Alguien que siempre está buscando aprender o mejorarse o transformarse, lo que sea. Pero ahora también hablas de esta identidad de Pablo como alguien que quiere servir, ¿no? Y entiendo que este año te metiste al tema de coaching, ¿no? Siempre has sido coach, digo, tu mamá dice que tú eres su mentor, Javier Martínez Moró también dice que lleva siendo su coach gratuito pues toda la vida hasta que ya formalmente como que empezaron este proceso. Y entiendo que te has metido como coach. Eh, y me gustaría entender un poquito qué significa ser coach para ti y qué es lo que genera cierto nivel de satisfacción en ti a la hora de ponerte en esa posición.
A ver, es un ejercicio que traté de hacer este año de forma intencional, ¿no? Como de voy a probar, ¿no? Voy a probar qué se trata esto de ser coach, porque la verdad es que pues no tengo formación ni como psicólogo, ni como psicoterapeuta, ni como coach, ni como nada. Entonces, primero desde un lugar muy honesto dije, a ver, pues yo he tomado coaching 20 años, con todos, ¿no? O sea, he sido un enfermo de buscar recursos en otras personas para mi propio beneficio personal. Y la verdad es que entiendo cómo me ha funcionado. Y a partir de ahí, seguramente he podido comunicar y he podido compartir estas experiencias pues con la gente que me rodea, ¿no? Como bien mencionaste, con mis amigos, con mi mamá, etcétera, ¿no? Y pues a partir de ahí me dijeron, oye, pues tienes algo importante que puedes ofrecer, ¿no? Obviamente entra ahí el miedo, y pues tú qué, güey, tú cómo le vas a ayudar a la gente si no tienes estudios de eso, si no eres coach, ni psicólogo, ni nada. Pero dije, ¿sabes qué? Pues órale, vamos a hacerlo, no desde el lado del reconocimiento, de si seré bueno o no seré bueno, sino desde el lado de servir. Y ese fue un poquito mi proceso mental, es decir, a ver, no sé, soy bueno o no soy bueno, pero lo que sí quiero es tratar de ayudarle a las personas. Y yo creo que con esa intencionalidad, ¿no? Y con esa nueva identidad, estoy teniendo mis primeros procesos con gente y mi objetivo es ayudarles, ¿no? Y yo creo que mientras más voy avanzando, pues creo que sí tengo un sinfín de herramientas, creo que tengo una capacidad importante de síntesis emocional, tanto mía como de las personas, porque como yo he estado 20 años en mi cabeza tratando de sintetizar qué chingados pienso y qué siento, y eso bajarlo a frameworks y eso bajarlo a planes de acciones concretos. Entonces, como que sí me he vuelto muy bueno en esa parte, ¿no? En platicar con las personas, entender perfectamente bien qué tipo de emociones y qué tipo de pensamientos tienen, sintetizarlos, bajarlos a marcos mentales fáciles de entender para ellos y generar planes de acciones para que su vida mejore. Entonces, me he dado cuenta que lo que yo he logrado para mí en estos 20 años, pues lo puedo poner al servicio de los demás y entonces estoy probando esa nueva etapa como de coach. A ver qué tal. Está increíble esto. Y me gustaría entender, o sea, ya que mencionas un poquito como toda tu formación como, pues no coach profesional, pero sí coach de ti mismo, Sí. yo sé que has tomado un sinfín de cursos. Eres probablemente la persona que más se ha formado en el tema de desarrollo personal que yo conozca. Y me gustaría que me platicaras un poquito cuáles han sido los highlights de las herramientas que te han dado mayor aprendizaje y transformación a lo largo de tu camino. Eh, uf, ¿cuáles han sido los highlights? Pues es que han habido varios highlights, pero creo que lo podría sintetizar como en estos tres mundos o en estos tres ejes, ¿no? Que yo le llamo como mi pirámide de mis emociones, ¿no? Y creé como un framework para mí que se llama mi pirámide de mis emociones, en donde yo entiendo que mis emociones, o sea, donde yo entiendo que todo lo que hago en la vida está relacionado con una carga de dolor y de placer. Todo lo que yo hago en la vida está cargado de dolor o de placer. Entonces, si yo hoy estoy platicando aquí contigo, es porque en algún momento de mi toma de decisiones esto me generaba placer, ¿no? O el no hacerlo me generaba dolor. Entonces, por algo estoy yo aquí contigo, ¿no? Todo lo que hago en mi vida tiene que ver con esto, ¿no? Con las decisiones que tomo por placer y por dolor. Entonces, lo que yo entendí a lo largo como de todos estos años de auto-coaching y de autoestudio, es decir, que mis emociones, o sea, mi balanza de placer y dolor, está formado por tres ejes muy importantes, por esta pirámide que yo le llamo, que la primera es un eje como de visión, o sea, de tener una visión realmente, un objetivo, una visión que te genere mucho placer ir hacia eso, ¿no? Este, y trabajar constantemente en cargarle mucho placer a esa visión, ¿no? Para moverte donde estás. Punto número dos es cómo nuestra historia, cómo nuestra cabeza, cómo nuestro sistema de creencias, cómo nuestras necesidades, ¿no? Del ego, igual generan esta carga de dolor y de placer en cómo sentimos. Y por último, nuestra parte fisiológica, ¿no? Cómo nuestras hormonas, cómo nuestra energía, cómo nuestros hábitos, ¿no? También nos generan placer y dolor. Entonces, básicamente yo tengo este marco mental, igual este framework para mí, en donde
cada vez que quiero lograr algo, cada vez que estoy sintiendo dolor o placer, me pongo a analizar estos 3 puntos. A ver, ¿cómo está mi visión en este punto? Ok, ¿cómo está mi sistema de creencias en este punto? Ok, ¿cómo está mi cuerpo en este punto? Y a partir de ahí he podido, pues, manejar, ¿no? Mucho mis emociones, que como te mencioné en el principio, yo creo que mi camino es un camino de sanación mental y de sanación emocional, ¿no? Y entonces hoy tengo esta súper herramienta que la activo como de forma bastante rápida e inconsciente. Y yo creo que ese ha sido como el gran highlight de todo mi aprendizaje, es yo crear mi propio framework para entender mis emociones, para entender mi cabeza y que sea mi guía para tomar mis decisiones. Fíjate qué habilidad para sintetizar 20 años de aprendizajes. Y me encanta tu obsesión con los marcos mentales. Creo que así como tienes las necesidades del ego y del alma, tú eres como un repertorio de frameworks. Y yo creo que cuando escribas tu libro de frameworks para la vida va a ser un bestseller en Amazon. Pero, pero bueno, Pablo, oye, me da curiosidad también en este camino de desarrollo personal que llevas. Sé que Tony Robbins ha sido alguien muy influyente en tu desarrollo. Y hasta una frase tuya es que Tony Robbins te cambió la vida. ¿Pudieras platicarme un poquito de eso? A ver, fue una persona muy influyente en mi vida porque a lo mejor fue de las primeras personas que me topé en el mundo del desarrollo personal y el autoconocimiento, ¿no? Y cuando estás en un lugar de mucho dolor, de mucha desconexión, en donde no encuentras respuestas, muchas de las primeras cosas que te llegan, pues las vas a tomar. Y la vida es medio circunstancial y yo creo que Tony Robbins pues es un genio marquetero y por algo fue de las primeras personas que me topé, ¿no? Pues esto hace casi 20 años. Este, entonces, pues a mí se me hace un cuate súper innovador, con una capacidad intelectual brutal, con una capacidad de síntesis brutal. Y a lo mejor me gusta como que relacionarme con él porque pues él tampoco es coach, él tampoco es psicoterapeuta que yo conozca, sino que más bien él es él empezó a generar estas herramientas para él y empezó a dar resultados y después las empezó a comunicar y a platicar. Y la verdad es que yo he tenido la oportunidad de ir a unos eventos ahí de Tony Robbins y a mí me impactó, ¿no? Su capacidad, sobre todo de un poco en esta pirámide que hablaba, ¿no? Como de visión, creencias y fisiología. Me impactó mucho la parte cómo él maneja la fisiología de él y de las personas a su alrededor y cómo lo utiliza como una grandísima herramienta para ese breakthrough que él dice, ¿no? O sea, ese estado en el que las personas están, el estado energético, y por eso cuando vas a sus eventos, te hace brincar durante 16 horas, te hace cantar durante 16 horas, te hace llorar, porque lo que está haciendo es que está cambiando la química de tu cuerpo, ¿no? Está cambiando la serotonina, está cambiando la oxitocina, está cambiando la dopamina. Y ese recurso que realmente yo lo encontré en él, se me ha hecho súper, súper poderoso para entender yo cómo me manejo, ¿no? Y bueno, últimamente, obviamente no hay cosas que no comparto del todo con él, pero sin duda se me hace un súper crack en el mundo del desarrollo humano y muchos de mis aprendizajes están relacionados con lo que él enseña. No, buenísimo. O sea, se nota que traes un repertorio de muchísimas cosas. Y Pablo, me gustaría brincar al tema de paternidad, ¿no? Porque sé que también te has empapado un montón y como que tu camino de desarrollo y tu camino del juego del dinero y tu camino de paternidad se entrelazaron hace como 8 años. En el momento en que tu terapeuta Luis Carlos y Gaby como que dijiste, oye, ellos me están ayudando a desarrollarme un montón. Y en algún momento dijiste, oye, pues yo quiero poner un negocio con ellos para ayudarlos a como llevar este conocimiento al mundo. Y justo el negocio se llamaba Niños de Ahora y era sobre paternidad y maternidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue como un momento interesante de sembrar una semillita que te ha llevado en esta fase de preparación para ser papá durante los últimos 8 años. Y me gustaría ver si me pudieras contar un poquito ¿cómo ha sido tu proceso de preparación para esta etapa que estás viviendo en este momento? Claro, a ver, yo creo que todos, a ver, mi camino es un camino de, como lo mencioné al principio, es un camino de paz mental y de salud emocional, ¿no? Yo creo que todos mis problemas
y todos los problemas tuyos y todos los problemas de todas las personas tienen que ver con la relación que tuviste con tus papás. Así de sencillo. O el 80-90% de nuestros problemas, de nuestra identidad, de nuestro sistema de creencias, de nuestros miedos, de nuestras heridas, tiene que ver con nuestra relación con nuestros papás. Entonces yo cuando entro al mundo de conocerme, pues entiendo esto, ¿no? Y entonces, ok, estoy aquí pues por la situación que me tocó vivir y por los papás que tuve, ¿no? Que no los culpo, pero pues es lo que es. Entonces, a partir de ahí me di cuenta de lo importante que es la paternidad en el mundo, ¿no? O sea, tus papás son el eje de la formación emocional y mental de las personas. Entonces, a partir de ahí, pues yo como que sentí esta intención de decir, si me toca en algún momento ser papá, pues quiero realmente entender el impacto que voy a tener yo en mis hijos, porque yo sé el impacto que tuvieron mis papás en mí. Y después, paralelamente, en el camino de desarrollo personal, encuentro a estos mentores, coaches, Luis y Gaby, empiezo a tener igual muchos cursos con ellos, muchas dinámicas, muchas experiencias, y surge la idea de decir, ¿por qué no tratamos de ayudarle a papás a tener mejores herramientas para crear una generación de niños despiertos y sanos emocionales, ¿no? Y que no tengan pues estos problemas que todos tenemos. Y ellos siendo pues grandísimos terapeutas, pues yo les dije, buenísimo, ¿en qué les ayudo? ¿Cómo me sumo a este proyecto? ¿No? Entonces, pues los ayudé a crear la empresa, los ayudé a fondear un poco la primera versión del proyecto y bueno, 8 años después, pues el proyecto sigue, es un proyecto muy exitoso que tiene más de 5 millones de mamás y de papás en más de 20 países, en donde niños de ahora está dándoles muchas herramientas y educándolos. Y entonces también en todo ese proceso, pues me di cuenta de la importancia que es en educarnos también en este tema, ¿no? Yo siempre dije, el proyecto más importante que tenemos como seres humanos es ser papás y cuánto tiempo le has dedicado a prepararte y cuánto dinero le has invertido a prepararte. Nos preparamos muchísimo para ser grandes empresarios, grandes profesionistas, nos vamos de maestría, pagamos miles de dólares, pero pues cuánto tiempo realmente le has dedicado a lo otro, ¿no? Y ahí también empezó mi cuestionamiento de decir, bueno, pues yo me tengo que preparar para el proyecto más importante que tengo en mi vida, que hoy en día se llama Lucía. Y también creo que como yo soy un gran aficionado de mi propio desarrollo personal, yo creo que la paternidad es el camino de desarrollo personal más importante que hay. ¿Por qué? Porque esa personita, pues te va a reflejar todos tus miedos. Ya me está pasando, llevo un mes y ya no sé ni qué me está pasando, ¿no? O sea, me están surgiendo todos los miedos, todas las inseguridades que tengo, que no las había sentido antes, ¿no? Entonces, a mí me da muchísima ilusión poder vivir esta experiencia porque sé que va a ser una experiencia que me va a hacer crecer todavía muchísimo más, a lo mejor mucho más de lo que he crecido los últimos 20 años de desarrollo personal. A ver, quisiera que me platicaras un poquito si estás bien con eso de los miedos y las inseguridades con las que te has topado este último mes y cuáles son como los retos de lidiar con eso, ¿no? ¿Cómo los estás atacando? Digo, alguien que tiene un nivel de inteligencia emocional de la altura del Dalai Lama, me encantaría ver cómo se ataca. No, hombre, estoy muy lejos de eso. Pero lo que sí creo es que soy una persona, pues no sé si muy consciente, ¿no? Y que no me hago muy güey. O sea, entiendo perfectamente bien por lo que estoy pasando y trato de detectarlo rápido. Y chistoso porque este mes me ha sucedido eso, ¿no? Y mi cabeza pues todo el día está pensando, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sintiendo? Y bueno, pues la historia es esa, ¿no? Hace un mes nace mi hija y yo empiezo desde esta necesidad como de crecimiento personal y de autojuicio, soy una persona que tiene como mucho autojuicio constante, empiezo a tener este pensamiento de cómo ser un mejor papá y cómo le exijo a mi esposa que sea una mejor mamá y cómo creo un ambiente para que mi hijo o mi hija, ¿no? Esté en el mejor ambiente posible. Entonces, como que toda esta parte de autoexigencia, pues me di cuenta este mes y espérate, güey, o sea, la autoexigencia me estaba llevando a desconectarme del gozo de vivir la experiencia de ser papá y del gozo de compartir con Mariana, mi esposa, la experiencia de ser papá. Porque el juicio
es una, el juicio es una puerta que se cierra al gozo y al disfrute. Cuando tú estás en cuando tú estás en una fiesta y estás pensando en cómo me veo, qué está pensando la gente de mí, estoy bien vestido, no estoy vestido, estoy bien vestido, estoy bailando bien, estoy bailando mal, todo ese juicio que traes en la cabeza te está inhibiendo, te está prohibiendo el disfrute, ¿no? El dejarte ir y vivir la experiencia. Y lo que a mí me estaba pasando en mi paternidad en este mes, tan rápido, es que mi juicio de si estoy siendo buen papá, si Mariana está siendo buena mamá, si estamos creando el contexto adecuado para que mi hija pudiera tener, ¿no? Pues el mejor contexto de amor para tal, me estaba prohibiendo, inhibiendo disfrutar este primer mes y gozar esta experiencia, ¿no? Entonces, buenísimo, porque ya me di cuenta desde el mes uno, o sea, ya está siendo una maestra mi hija. Ya me di cuenta desde el mes uno que traigo este tema, que traigo esta herida, ¿no? Que traigo este miedo y que es momento de cambiarlo. Entonces ahorita estoy en un proceso de dejar ir el juicio, ¿no? De dejar ir el autojuicio y también el juicio con los demás y de abrirme más a la oportunidad de gozar y experimentar la paternidad, que después eso me va a llevar a gozar más mi vida, ¿no? Y no será tan autocrítico. Entonces, por eso digo que sí es el camino de desarrollo personal más importante porque pues ya me está enseñando un chingo de cosas. Fíjate, qué importante esa dualidad entre el gozo y la exigencia. Esa me parece un aprendizaje importantísimo. Pero también sé, Pablo, que ha sido alguien que se ha preparado mucho más de lo que una pareja convencional haría, ¿no? Entiendo que estuviste estudiando diferentes modelos de educación para entender qué tipo de padre puede ser según el tipo de hijo que tengas o de hija. También entiendo que tú fuiste el que levantó la mano para ir al psicoprofiláctico y una serie de cosas que si te gustaría, me encantaría entender un poquito más de esos modelos educativos y de todo ese proceso. Ok. Eh, pues sí, a ver, yo soy un fiel convencido que el ser humano se crea, ¿no? Desde la concepción, casi casi, ¿no? Desde cómo fuiste concebido, tienes ciertos rasgos de tu personalidad. Y a ver, y yo a lo mejor uno de los problemas que yo tengo de buscar este reconocimiento, ¿no? Y esta valía de terceros, que en este caso era de mis papás, pues a lo mejor tiene que ver con el hecho de que yo no fui una persona buscada, ¿no? No fui un niño planeado. Y entonces, y chistoso, porque eso también lo encontré en un trabajo que hice como de rebirth, se llama, ¿no? En una experiencia en donde volví a nacer a través de un proceso como de llevarte alterados, de estados medio alterados de conciencia y después tener un proceso de renacimiento, como que reviví, ¿no? Toda mi parte de mi concepción y de mi nacimiento. Y a partir de ahí también entendí cómo hay ciertas cosas que se pueden quedar grabadas en nuestro sistema nervioso o en algún lugar en nuestro cuerpo, que no necesariamente es la memoria o el lenguaje, que determinan la forma en la que somos, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo dije, ok, bueno, la manera en la que nace un bebé, la manera en la que se cría un bebé, la manera en la que sus papás se relacionan con él, etcétera, etcétera, pues va a forjar la personalidad, las heridas, el amor, la visión, la narrativa del bebé, pues entonces, pues yo quiero para mi bebé, pues yo tratar de involucrarme en todo ese proceso, ¿no? Desde el proceso pues sí, del psicoprofiláctico. Entonces yo le dije a Maena, pues a ver, vamos con esta. Este, y yo un poco también, pues desde mi miedo real, ¿no? Desde mi juicio, desde querer que las cosas sean perfectas, pues soy una persona que me he educado a nivel lógico mucho en ese sentido y pues he tomado muchísimos cursos en ese sentido, ¿no? De la importancia que tienen los seres humanos de cómo llegan a este mundo, también desde la importancia de los diferentes septenios, ¿no? El primer septenio, de los primeros 7 años, que es cuando se forja mucho la personalidad y sobre todo estas 4 necesidades, ¿no? Del ego y cómo poder llenar estas necesidades de forma positiva, llenar estas 4 vasijas del ego de forma positiva en el primero, en el segundo y en el tercer septenio, como también dependiendo de tus características de papá y también dependiendo de como de tus rasgos un poquito más animales, que pueden ser más como de supervivencia o sexuales o sociales, que tenemos diferentes rasgos y nuestros hijos también, cómo podemos moldear nuestra interacción con ellos para realmente conectar con ellos, ¿no? Porque si después hay un papá que tiene un instinto fuerza, un instinto sexual,
y un hijo también que tiene un instinto como mucha fuerza, pueden llegar a chocar, ¿no? Entonces, dependiendo como de tus rasgos innatos y de tu personalidad y las de tu hijo, cómo puedes encontrar diferentes vínculos para comunicarte con él. En fin, o sea, creo que es un mundo muy amplio de muchos igual frameworks, de muchas metodologías, que tiene que ver todo esto con el pensar y el sentir. Si es el proyecto más importante en mi vida, pues me voy a poner las pilas, ¿no? Y me voy a educar. No, me parece buenísimo, Pablo. Y me gustaría preguntarte algo. Yo entiendo que tú tienes muy claro lo que Lucía puede esperar de ti, ¿no? Y me gustaría saber qué puede esperar tu hija de ti. Uy, buena pregunta. Pues yo creo que lo que puede esperar mi hija de mí es que la mejor versión que yo pueda hacer como papá es si yo me autosano. O sea, mi único trabajo como papá es yo crecer como persona. Es seguir creciendo, seguir sanando, seguir limpiando mis heridas. Y esa es mi única chamba, ¿no? No es exigirle a ella, no es de dientes para afuera, sino es para adentro. Entonces yo creo que eso es lo máximo que le puedo dar a mi hija, es yo mejorarme a mí mismo. Y solito eso va a permear. No, bueno, Pablo, estoy anonadado del aprendizaje, de la profundidad de esa respuesta. Muchísimas gracias por compartirlo. Ahora, me gustaría brincar a otro tema, que es dinero, ¿no? Tú eres como, tus tres grandes pasiones son los deportes, el juego del dinero y el juego del desarrollo personal, y creo que hemos cubierto el desarrollo personal. Y de dinero has hablado mucho, pero donde me gustaría enfocarme es, o sea, como que la mayoría de la gente, el reto que tiene es el de generar riqueza, ¿no? Y una vez que se genera la riqueza, el reto es preservarla, ¿no? Y entiendo que tú entiendes de preservación de la riqueza y requiere ciertos mecanismos distintos a la generación de la riqueza. Entonces, me gustaría aprovechar para que me platicaras un poquito tu perspectiva entre la diferencia entre generar riqueza y preservar riqueza. ¿Cómo se hace? En qué se difiere? A ver, sí creo que son distintos, pero creo que tienen un punto en común, que la gente no toca tanto cuando se habla del tema del juego del dinero y de riqueza y de patrimonio, etcétera. Y tiene que ver con el hecho de que todo lo que está relacionado con el dinero es muchísimo más conductual y psicológico que táctico, ¿no? Y estratégico. O sea, la gente habla de que, ¿cómo puedo generar riqueza? Pues haz empresa, ten equity, ¿no? Apaláncate, etcétera, etcétera. Pero la realidad de todo esto es que lo más importante, ¿no? El 80%, lo que está debajo del iceberg, tiene que ver mucho más con la parte conductual y con la relación emocional que tú tienes con el dinero. El dinero es como si fuera cualquier otra persona, ¿no? Es como si fuera tu esposa, tu hijo, tu mamá, tu papá. El dinero tienes que tener una relación con el dinero. Y con el dinero te relacionas también desde estas cuatro necesidades del ego. Y tienes que entender muy bien cuál es esa relación que tú tienes con el dinero y qué quieres del dinero. Porque si no lo entiendes bien, probablemente te vayas a meter la pata para o no generar dinero, o sea, o no lograr ese capital que necesitas, o si lo tienes, perderlo, ¿no? Y aquí hay un ejemplo muy sencillo. Ponte tú, mi papá fue una persona que generó mucho dinero en su vida, y se le acabó todo, se lo gastó todo y no preservó nada, ¿no? Y evidentemente también de ahí vienen algunas de mis heridas para yo poder decidir, este es un juego importante y quiero ganar el juego del dinero y quiero entender y quiero volverme un maestro de este tema para que no me pase lo que le pasó a mi papá, ¿no? Pero últimamente él generó y no lo pudo preservar porque no entendía cuál era su relación con el dinero y sobre todo su relación con su necesidad de valía, con su necesidad de conexión y con su necesidad de variedad del dinero. Entonces, mi papá era una persona o es una persona que necesita lo mejor, este, que utilice el dinero para conectar con otras personas, ¿no? Entonces, como que no es que compre el amor, porque no es así, pero el dinero es una herramienta importante para conectar con las otras personas. Entonces, estas clásicas personas que son muy dadivosas
entonces que les llega pues toda la lana y entonces lo primero que hacen es que a sus seres queridos se las gastan todos en ellos. Y yo tengo experiencias de pues que mi papá entró a la escuela por mí, y me dijo, nos vamos ahorita de viaje, ¿no? Y me llevaba al mundial y me llevaba a ver a Jordan y me llevaban cosas y gastaba mucho dinero en generar ese vínculo conmigo, ¿no? Y después también tenía la necesidad de que el dinero le diera cierto reconocimiento, cierta valía, cierto estatus. Entonces también utilizaba el dinero pues para sentir, ¿no? que tenía estatus. Entonces pues, se compraba un buen coche, se compraba una buena casa, etcétera, etcétera. Entonces, últimamente el juego de preservar el capital, más allá de los tácticos, que los tácticos son muy fáciles, tiene que ver con diversificación del portafolio, con no tener exposure en monedas, en regiones, en industrias, o sea, son tácticos fáciles, pero lo más importante es la parte conductual con el dinero, ¿no? Cómo te relacionas con el dinero para cuando lo tengas, no se te vaya de las manos. Porque hay gente que le llega la quincena y lo primero que hace es que se lo gastan todo en un viaje, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí en nuestras emociones para que eso suceda? Y entonces a mí lo que he tratado de hacer desde un punto de vista patrimonial mío, de mi familia, de mi esposa, etcétera, es tratar de definir cómo nos relacionamos con el dinero y qué queremos del dinero y cómo cuidamos esa parte para que nuestras emociones y nuestras heridas no nos metan el pie y el día de mañana no tengamos esa libertad financiera. Fíjate qué buena perspectiva. Y el otro día platicaba con Andrés Idiarte. Andrés es un emprendedor que estuvo endeudado gacho un tiempo y logró sanar todas sus deudas y ahorita tiene una empresa que genera $5 millones al año y es rentable. Entonces como que le dio la vuelta y él me decía es que nunca tuve educación financiera. Y ese fue un problema. Pero lo que él me comentó es que para él la definición de riqueza es cada vez necesitar menos. Y algo que me gustaría saber de ti, Pablo, es, ¿para ti qué es riqueza? Para mí riqueza es tener las posibilidades y la libertad de decidir de forma consciente e intencional qué juegos de la vida quieres jugar y tener la capacidad de jugarlos. O sea, para mí eso es riqueza. Es decir, ya hice un análisis de cómo quiero que sea mi vida, ¿no? Y la riqueza es tener las posibilidades de crear esa vida. Y el dinero es importante. El dinero es importante para eso. Porque si yo defino que en mi vida es muy importante experimentar el mundo con mi hija, ¿no? Y que mi hija conozca otras culturas y que mi hija conozca otros lugares, otros sabores, etcétera, pues entonces el dinero va a jugar una parte importante ahí, ¿no? Porque pues necesito comprarle esos viajes y tener y comprar esas experiencias, ¿no? Entonces, para mí la riqueza es esa, la riqueza es, por eso yo hablo mucho de tener tu número, ¿no? Saber cuál es ese número, saber cuál es esa visión, saber cuál es ese objetivo, tener como de forma intencional qué vida quieres tener y después que el dinero te ayude para crear esa vida. Y cuando lo logras, yo creo que esa es la verdadera riqueza. La riqueza no es tener $100 millones en el banco y seguir trabajando 80 horas, ¿no? Todo el día. Si eso es lo que te gusta y es el juego que disfrutas, está perfecto, ¿no? Pero la pregunta es qué tan intencional y qué tanto te está llenando en esas necesidades del alma de crecimiento y contribución el dinero. Y llegar al juego del dinero es llegar a esa cifra que tienes, y con eso ya le hiciste y luego te dedicas a preservar esa figura para poder tener las experiencias de crecimiento y de contribución que quieres a lo largo de tu vida. Sí, yo creo que el primer paso es definir qué vida quieres, ¿no? O sea, si yo te digo, Oscar, ¿cuál es tu vida ideal? Pero haz un ejercicio profundo, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante para tu vida? Te hago esta pregunta. Si te fueras a morir, ¿cómo te morirías en paz? ¿No? Y para morirte en paz, ¿qué cosas materiales necesitas lograr o qué experiencias? Y cuando tú hagas ese ejercicio profundo y lo escribas, ¿no? Y entonces digas, ok, yo para morir en paz y para sentirme, ¿no? Bien chingón que viví en esta roca que está dando vueltas 40 años, pues estas son las cosas que para mí son importantes. Y después, si esas las pones en un papel y les pones cuánto te cuesta cada esa cosa, puedes sumar. Ok, pues entonces vivir esta vida me cuesta $100,000 al año. Con $100,000 al año ya puedo vivir una vida en donde yo, es mi vida, es intencional, ok, pues entonces ya haces un ejercicio financiero. ¿Cuánto necesito de ingreso pasivo para que, ¿no? Con $100,000 al año, pues pueda estar viviendo eso. Y entonces, pues si es al 5, si vas a estar invirtiendo tu dinero al 5%, pues, a lo mejor necesitas $2 millones y ese es tu número para lograr esa vida. Entonces, el ejercicio es al revés, es define tu vida, dale mucha intención a esa vida, bájalo a un número
y después llega ese número y ya es una estrategia financiera para generar ingresos pasivos. Me parece una gran manera de sintetizar el juego del dinero. Y fíjate, hay un ejercicio, ahorita que mencionabas este ejercicio que mencionabas, que se llama The Three Most Important Questions, ¿no? Y es un marco de referencia que pone como tres categorías de vida, ¿no? La de experiencias, la de crecimiento y la de contribución. Y a mí me gusta mucho, ¿no? Porque creo que la parte de experiencias es donde pues quizás es más fácil decir, oye, quiero lograr esto o tener esta vivencia o esta experiencia y quizás asignarle un monto monetario. Pero la parte de crecimiento, digo, invertir en el desarrollo personal, como tú y yo sabemos, pues puede costar muchísimo tiempo y muchísimo dinero y es un mundo sin límites, ¿no? Pero también se puede crecer de otras maneras, ¿no? Como cuidando tu diálogo interno y todos estos mecanismos que tú mencionabas. Y la parte de contribución es una parte que no va peleada con el dinero, ¿no? Al contrario, hay maneras de contribuir que hagan sentido financiero y entonces a mí me gusta mucho este framework. ¿Tú qué opinas de él? Está buenísimo, creo que está muy bueno y sin duda creo que el dinero, y hablando del tema del juego del dinero, el dinero es un potencializador para que las tres grandes preguntas o estas tres grandes áreas puedan todavía tener mucho más potencia, ¿no? Porque a lo mejor, digo, no es necesario, pero a lo mejor puedes contribuir más con más dinero que con menos dinero, ¿no? O a lo mejor puedes tener experiencias que te ayuden a crecer más con más dinero, con menos. No necesariamente, ¿no? Y también quiero poner ese caveat ahí porque existen otras maneras de hacerlo, pero pues, el dinero es la historia más importante que nos contamos y es el juego que jugamos 8,000 millones de personas en el mundo. Entonces, está ahí, no nos podemos hacer ciegos. Y el Claro. dinero es un gran recurso, es una gran herramienta, es una gran tecnología que hemos desarrollado los seres humanos pues para, pues para estar mejor. Y entonces, si lo podemos utilizar para crecer, para contribuir y para tener experiencias, es increíble. Oh, buenísimo. Gracias por compartir esto, Pablo. En verdad, creo que muchísima sabiduría del lado de paternidad, del lado del juego del dinero y del lado de desarrollo personal. Me encanta. Ahora, me gustaría pasar a una nueva sección que estoy creando de preguntas rápidas, ¿vale? Buenísimo. ¿Cómo te sientes con tu camino, con el camino de vida que has construido al día de hoy? Orgulloso, ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? mi desarrollo personal. ¿Cuáles son las características que buscas en la gente de quien te quieres rodear? Self-aware, que tengan este grado de conciencia. ¿Cómo sería el mejor restaurante de desayunos del mundo? Es un proyecto que algún día lo voy a hacer. ¿Y cómo sería? eh, algo innovador, algo diferente. Los desayunos siempre son los mismos, ¿no? Es la mejor comida del día, pero siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, meterle toda esta riqueza y esta cultura gastronómica a los diferentes platillos. Entonces, pues mucha innovación en el desayuno. ¿Cuáles son tus valores? Mis valores, creo que uno muy importante es integridad. Otro muy importante es dadivoso emocionalmente. Otro muy importante es coraje. Básicamente esos tres. Hace un tiempo el oso Traba te preguntaba cuál era tu mayor obstáculo y no le supiste responder. Dijiste que te lo llevabas de tarea y me gustaría hacerte la misma pregunta. ¿Cuál es tu mayor obstáculo? Dejar de ser tan juicioso y tan crítico conmigo. Eso me está prohibiendo disfrutar de esta vida. ¿Cómo describirías tu relación con tu intuición? En proceso. eh, es una relación que ha estado muerta mucho tiempo y que estoy tratando de trabajar y de recuperar y de enamorarla, pero está en proceso. Para ti, ¿qué es espiritualidad? Es vivir en un estado en donde no necesite de nada y de nadie.
Y última, ¿cuál es tu filosofía de vida en este momento de tu vida? Ay, cabrón. Estas preguntas de dónde salieron, están muy duras. Este, ¿Cuál es mi filosofía de vida? En este momento, vuelvo a lo mismo, o sea, creo que es conectar y contribuir y crear y gozar. Queda clarísimo, me encanta que lo tengas así de claro. Ahora, Pablo, para cerrar siempre hago la misma pregunta y es, ¿qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual? Haz una pausa y hazte las preguntas correctas. Aquí no hay un shortcut, aquí no hay hacks. No le tengas miedo. Vas a estar bien, o sea, le diría, vas a estar bien, güey, siempre y cuando este, aceptes y entiendas que esto es un camino, aceptas y entiendas que aquí va a haber dolor y que en el dolor está el regalo y que ese regalo va a salir solamente si te haces esas preguntas correctas. Pablo, ha sido un verdadero agasajo tenerte acá. Creo que compartiste muchísima de la sabiduría. Yo tenía muchísimas ganas de tener este tipo de conversaciones contigo un poquito más larguitas sobre ti y tus filosofías y te agradezco muchísimo que me la hayas compartido de manera tan abierta y tan concreta. Estoy también súper emocionado de estar construyendo este proyecto de Caminos Extraordinarios contigo, que siempre estás en el anonimato, ¿no? Pero el tener alguien como tú, con toda esta experiencia en estos temas, metido en este tipo de proyectos y el saber que va con tus valores del ego y tus valores del alma, pues para mí también significa mucho. Entonces te quiero agradecer doble. Y por último te quisiera preguntar, ¿dónde puede seguirte la audiencia? Estoy en Twitter y en Instagram como @PabloSancer. Utilizo un poco Twitter como mi blog de notas, la verdad. De hecho, tuiteé esta semana esta parte del juicio, ¿no? Fue como una autoterapia y lo puse allá afuera. Entonces me gusta porque la gente podría también estar viendo qué está pasando por mi cerebro en ese momento. Y por último, pues nada, encantado, Oscar, de participar en este grandísimo proyecto que traes. La verdad es que comulga muchísimo con lo que yo creo de que hay que crear vidas extraordinarias, hay que ser intencionales, porque me ha tocado vivirlo. Y pues te deseo muchísimo éxito, te deseo que tengas mucho impacto y que disfrutes el proceso de crearlo y cualquier cosa que necesites, sabes que ahí ando. Muchas gracias, Pablo. Súper apreciado. Abrazo. Pablo me parece un maestro en el sentido más amplio de la palabra. Admiro su hambre por mejorarse a sí mismo y su capacidad y apertura para explicar conceptos complejos de maneras simples. Así como también admiro cómo está construyendo su persona y su vida ideal, consciente de que siempre tendrá retos por trabajar. Antes de irte, te invito a que hoy te registres a nuestro próximo masterclass gratuito para que ahora sí tengas las herramientas para empezar a construir tu proyecto de persona y vida ideal. Regístrate en caminosextraordinarios.com/masterclass. El link está en las notas del episodio. Yo soy Oscar Austria y puedes saludarme en Instagram como caminos.extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo Camino Extraordinario, del cual te dejo una probadita. Justamente el autoconocimiento creo que tiene que ver todo con ir aprendiendo a integrarnos. Integrarnos implica integrar nuestra luz, que todos queremos ver y que a todos nos gusta, y nuestra sombra, que esa es una parte un poco, no, mucho más retadora, por no decir difícil, porque vernos como somos implica ver pues también esa sombra.